Bienvenidos a Conectar para Brillar. Hoy estamos en un nuevo episodio. Estoy en otro lado, como verán, la casa y estudio de Vale, que nos está recibiendo hoy con mucho amor acá en su espacio. Gracias, Vale. Un placer para mí que estés acá y compartir todo con tu audiencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vale, les cuento, Vale Greco, ahora la voy a presentar formalmente, compartió conmigo el taller de streaming que estuve haciendo allá por abril. Así que bueno, ahí nos conocimos, me contó lo que hacía y me dio muchas ganas de compartirlo acá con todos ustedes. Así que ahora formalmente la voy a presentar. Ella es psicóloga, pero es una psicóloga muy especial. Ella se llama Valeria Greco, es una mujer muy curiosa, inquieta y profundamente humana, que recorrió muchísimos caminos, desde el psicoanálisis hasta las terapias corporales, como el MDR, el EFT y la experiencia somática, que nos va a contar qué son. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esas letras? Y logró integrarlo en un enfoque que busca liberar el trauma, sin necesidad de revivirlo, sino desde el amor, la alegría y la presencia. Valeria se define como una sobreviviente, como muchos de nosotros, y eligió transformar ese recorrido en sabiduría para acompañar a otros a sanar. Gracias, Vale, por estar acá y compartir con nosotros tu experiencia en Conectar para Brillar. Un placer para mí estar. Mi nombre es Vanessa Lauk y esto es Conectar para Brillar, un podcast donde compartimos experiencias, aprendizajes, herramientas e historias inspiradoras que nos ayudan a conectar con nosotros mismos y a revelar el brillo que cada uno lleva dentro. Bienvenido a un nuevo episodio. Y compartir, porque realmente lo que a mí me motivó a llevarme a la psicología y a la sanación del trauma es el compartir salud, el compartir bienestar, la posibilidad de que todos podamos ser libres del trauma, de aquella historia que nos condenó en algún momento de nuestra vida. Soy licenciada en psicología, antes fui periodista, intenté estudiar medicina y me aburrí como un hongo, aunque los hongos no tienen nada de aburridos, y fui por el camino de la psicología. Terminando la carrera de psicología me di cuenta de lo que yo más necesitaba era sanar mi propia historia. Y desde la escuela psicoanalítica clásica, porque en Buenos Aires, la universidad que vayas vas a tener mucha carrera de psicoanálisis, sobre todo cuando yo estudié allá en lo lejos hace tiempo, hoy están mucho más abiertos a otras corrientes. Y el psicoanálisis, si bien me respondía un montón de cuestiones, no me daba respuesta a las situaciones traumáticas que viví en mi infancia. Hoy hablamos de trauma complejo. Todavía no tiene categoría DSM. Los profesionales de salud mental nos guiamos por el DSM y el CIE-10. ¿Qué sería? Son manuales diagnósticos y estadísticos de trastornos mentales. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico propiamente dicho, nos estamos basando en DSM CIE-10, que es una descripción de signos, síntomas, no sé, inquietud persistente, pensamientos intrusivos incontrolables, ánimo deprimido, falta de ganas, por ejemplo, son criterios. Tenemos que cumplir 6 de 9 criterios, por ejemplo, para trastorno por estrés postraumático, necesitamos 6 de 9 criterios para dar ese diagnóstico. Claro. Lo suelo decir porque es la gran diferencia entre yo tengo un montón de traumas o decir tengo un trastorno por estrés postraumático. Bueno, es que ahí dijiste algo, acá en Conectar para Brillar, lo que promuevo es la comunicación más consciente y más sana con uno mismo. Y esto que acabas de decir es re importante, porque si nosotros nos estamos diciendo, tengo un montón de traumas, y no sabemos ni cuál es, o cuál es el centro, como decís vos, quizás uno, y lo demás se desprende de eso, ya te estás autodiagnosticando, ¿entendés? Y diciéndote algo que quizá no es, y bueno, corriéndote del foco que quizá te ayuda a mejorar, ¿no? Claro. Todos tenemos traumas. Sí, estamos vivos, somos humanos, y a partir de situaciones que chocan contra nuestro deseo, que pueden ser traumatogénicas, vamos construyendo una personalidad y vamos sobreviviendo en la vida. Si sobrevivimos, más de un traumita tenemos. Pero traumita, T minúscula, claro, chiquitito. Hay personas que sufrimos grandes situaciones traumáticas y hay personas que hemos tenido traumas chiquitos, grandes, chiquitos, grandes, chiquitos. Eso es un trauma complejo, ¿sí? Como hay toda una configuración de infancia, de adolescencia, con un espacio donde la vulnerabilidad del ser humano no fue cuidada, respetada, sostenida,
Entonces, nos quedaron como cosas que no aprendimos. Cuando vos decís trauma, ¿cómo definirías vos qué es un trauma? Porque quizá las personas van a terapia o leen un libro, lo que sea, y le dicen tenés un conflicto, tenés un problema no resuelto, pero trauma. ¿Qué es trauma? Qué buena pregunta. Históricamente se definió un trauma como una situación en la que trauma viene más de la traumatología médica, ¿no? Digo, cuando vamos al traumatólogo o la urgencia traumatológica es porque me quebré un hueso, porque me gincé un tobillo, porque tengo una injury, una lesión. Entonces, trauma psicológico viene un poco de ese lugar, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque siempre estamos afrontando situaciones. Digo, un chico se cae, empieza a caminar. ¿Quién no se cayó y se hizo un machucón aprendiendo a caminar? Cuando digo, ¿quién no tiene un machucón? Todos tenemos situaciones difíciles, conflictivas, porque es la vida misma. Claro. Por otro lado, ¿qué elementos, qué recursos, qué personas, cuánto amor, cuánta inteligencia, cuánta sabiduría he tenido yo para resolver esa situación? Hay situaciones que las puedo ir resolviendo, es como, sí, yo tuve un trauma, pero lo resolví, me quebré un brazo, me pusieron yeso, me operaron, ya está, me quedó la cicatriz, me acuerdo de eso, pero no me genera síntomas hoy. Otra cosa, eso es una situación traumatogénica, o sea, puede generar un trauma. Otra cosa es un desarrollo de un estrés postraumático donde esas situaciones o esa situación me genera un cambio, un antes y un después en la vida, y en este después me quedé sin recursos o herramientas para resolver ese problema. ¿Qué puede ser una situación traumatogénica? Cualquier cosa, porque siempre va a depender de nuestra vulnerabilidad, nuestros recursos personales, nuestros recursos ambientales. No es lo mismo pasar una situación difícil sola en un ambiente hostil que pasarla acompañado con alguien que me abraza, que me pone la manita en el hombro y me dice, dale, dale, que vos podés. Que no es la frase correcta, ¿no? Pero es la intención del acompañamiento y del sostén. Entonces, vulnerabilidad tenemos todos. ¿Cómo llevamos adelante esa vulnerabilidad? ¿Cuántos recursos vamos generando para poder afrontar esas situaciones? Es lo que va a definir cuánto trauma tenemos, cuánto trastorno por estrés postraumático podemos generar. Tenemos una carga genética donde nuestros ancestros generaron un camino neuronal que lleva a distintas respuestas predeterminadas. De esto es de donde podemos leer el libro Este dolor no es nuestro, este dolor no es mío, donde podemos trabajar con esta carga genética que traemos de otros, de ancestros, de a mí me gusta la pasta porque soy de apellido greco, los tanos, ¿no? Y esto está presente. Por otro lado tenemos el ambiente. ¿Dónde me crié? No va a ser lo mismo que sea una niña en este momento en Israel, que esté en California, que esté en Oakland o que esté en Buenos Aires o en Córdoba. ¿Sí? Porque la realidad sociopolítica ambiental va a ser diferente. No va a ser lo mismo criarme en una familia A, B o C, porque cada familia va a tener su configuración y su forma de resolver los conflictos. Entonces, las vivencias que yo voy a tener, la manera que voy a aprender a resolver los conflictos, es lo que llamamos el ambioma de crecimiento. ¿Sí? El ambiente. Entonces tenemos genoma y ambioma, van a dar por resultado un fenotipo, una manifestación de toda esa carga genética que va a ser muy diferente. ¿Sí? Y también sobre eso tenemos los problemas de la vida cotidiana. ¿Sí? Tal cual. Que yo vaya caminando por un lugar y pase algo, no va a ser lo mismo que vaya por otro lado y pase otra cosa. Sí, también esto de que se habla desde la psicología, bueno, de distintas ramas que tiene que ver con que hay un hecho y interpretaciones. Esa interpretación va a estar condicionada por lo que estabas diciendo antes, digamos. Exacto. Entonces, quizá algo que no sé, hay mucha gente en una situación y no le trauma a nadie y a uno lo trauma. ¿Me entendés? Y vos decís, pero si no pasó nada y esa persona quedó traumada por vida y el resto lo vivió como algo súper natural. Sí. Sobre todo, algo que me parece que es interesante también mencionar y quería saber si a vos te ha pasado o a tus pacientes, es el tema del trauma o de la huella que dejan las palabras que nos dicen. Por supuesto. Porque, bueno, acá volviendo a lo que es la comunicación consciente, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando somos chicos, ¿no? Y justo el otro día hice un video con mis hijos de palabras que nos decían cuando eran chicos a nosotros. O sea, los niños buenos no lloran, ¿viste? O sea, sí, quizá
lo toman al pasar, y quizá hay alguna persona Que lo que hizo dice, carne. si yo lloro soy mala persona. Y esa persona bloqueó la expresión emocional Total. de por vida. Bueno, y ni que hablar del sexo masculino, que siempre fue Sí, sí. que los hombres no lloran, no se pueden mostrar vulnerables, Y débiles. para las mujeres calladitas sos más bonita, Claro, ¿no? Las mujeres no hablan en la mesa. terrible. O sea, entonces son Digo, cosas, diferencias de género, sí, pero sí, también diferencias culturales. tal cual, y de época, pero que te marcan, porque por más que hoy, digamos, en mayor libertad de expresión y se hayan aceptado un montón de otras cosas, si vos te criaste en ese contexto, esas palabras resuenan inconscientemente. Sí. Y quizá hoy te cuesta, hay personas que les cuesta mucho más poder liberarse, aunque estén liberados, o sea, aunque siempre digo yo, ¿no? A veces estás preso en tu mente, Sí. aunque estés libre. Sí. ¿Entendés? Porque si tu mente no te deja de ser libre. A esto que decís voy por dos vías. Por un lado, viste que en la escuela primaria, para pasar de segundo a tercer grado, los chicos tienen que saber leer y escribir. Para pasar de salita de 4 a salita de 5 tienen que saber hablar, tienen que poder decir 5 palabras en una frase con sentido. ¿Y esto por qué se evalúa? ¿Por qué se metió esta evaluación del desarrollo infantil? Porque nosotros hablamos como pensamos. Y si yo no tengo un desarrollo lingüístico adecuado, yo no sé si es que me está faltando el desarrollo cerebral de poder establecer la secuencia de pensamientos lógicos que me va a permitir moverme lógicamente en el mundo, si es un problema de prosodia, de cómo hablo, de qué digo, de la musculatura, digo, hay un montón de cosas involucradas en el medio, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Estamos programados por el lenguaje. Te invito a suscribirte a mi canal en YouTube, a seguirnos en Instagram, en Spotify y a sumarte a esta comunidad hermosa donde podemos motivarnos y brillar juntos. Suelo invitar mucho a los pacientes a que los problemas, las cosas donde se sientan trabadas, las piensen en inglés. Porque el inglés es un lenguaje que todos tenemos cierta cercanía y el inglés es un lenguaje mucho más de acción, no tanto de reflexión. El castellano es un lenguaje mucho más reflexivo. Tenemos muchas más palabras que tiendan hacia el pensar y el ir hacia adentro, y el inglés es un do it. Es más efectivo al hacer. Entonces, teniendo esas herramientas, podemos manejarlo. Voy por otro lado. Hay una estructura cerebral que lo llamamos la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto involucra distintas áreas de emocionalidad, de lenguaje y de conducta, que son las respuestas estandarizadas que tenemos. Y siempre vamos a esa red neuronal por defecto. ¿Sí? ¿Qué hace la psicoterapia? ¿Qué hace la danza consciente? ¿Qué hacen algunas sustancias? Ablandan la red neuronal por defecto. Entonces ahí es donde podemos entrar y decir como, ¿cómo es eso de que los hombres no lloran? Pero, ¿en qué modo? ¿Por qué yo le creía esto? ¿No? Y empezamos con los insights y darnos cuenta de cómo estábamos programados por esas palabras. Y esas que son sociales, digo, después tenés las propias de cada familia, que es lo que se trabaja más en psicoanálisis. Claro, claro. ¿No? En psicoanálisis vas desarmando esas estructuras armadas. Desde la cognitivo-conductual ya lo pones en palabras, como en la primera sesión cognitivo-conductual es como, bueno, ¿cuál es tu creencia de base? Claro. ¿No? Y se explica, se hace una psicoeducación, ahí de la creencia, son esas frases que están detrás de la conciencia, que arman nuestra realidad, que nos filtran la realidad, y damos ejemplos. Muchas veces son refranes, son frases sociales, al que madruga Dios lo ayuda. Sí, son esas cosas que yo siempre digo, son las cosas que nos decimos sin saber. Los chicos hoy están muy expuestos a mucha información. Eso, tío. Los niños, los adolescentes, nosotros como adultos estamos hiperexpuestos a enormes cantidades de información que no llegamos a procesar. Una de las grandes diferencias está en poder tener pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es cuestionar esto que me está diciendo, de dónde viene, qué es, qué me significa a mí y si está de acuerdo con mis valores o no. Bueno, y ahí también entender, porque también los chicos, los niños, digamos, interpretan valores en función, digamos, al hogar.
más allá de la escuela, los amigos, la base primera de los valores Es la familia la conviviente. familia y el comportamiento sociocultural, por así decirlo, está en el hogar. Y el entorno familiar. El entorno Pero familiar. si sos Somos una muy familia responsables. cerradita, Claro. o si sos una familia hipersociable, o si sos una familia que vive en comunidad, en manada, digo, ahí se manejan un montón de cosas. El otro día vino mi hija y me dice, no sé si voy a ser muy amiga de su mejor amiga, de una de sus mejores amigas. ¿Por qué? No, nada, bla, 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 bla. Termina largando prenda después de un rato de generar el ambiente para la charla, contar otras anécdotas, cambiar de tema, digo, preadolescente, ¿no? Sí, sí. Y me cuenta una situación que pasó en el comedor de la escuela, donde esta amiga tira un insulto, triplemente insulto, a otra amiga, en tono de broma. Uh-huh. Y se levanta una maestra y dice, ¿quién fue? La que proliferó el insulto se ríe y se queda con la boca cerrada como con cara de yo no fui. La amiga que estaba enfrente la señala así, como escondiditas abajo de la mesa, y la maestra entendió que fue mi hija. La retó a mi hija. Mi hija se puso a llorar, la pasó tan mal, hiper angustiada, porque además el insulto que proliferó la amiga para mi hija no es un insulto, es una herida tremenda que alguien insulte de esa manera. Ya sabemos que ya tiene este tipo de actitudes, que ya pasó esto, pero igual es una buena amiga en esto, es una buena amiga en aquello, podemos elegir los amigos, la. Y me dice, lo que pasa es que la honestidad es la base de la amistad. ¿Cómo voy a confiar en alguien que no es honesto? Y yo como, ok, mi trabajo está hecho. Claro. Es que sí, bueno, vos sabés que mi hijo mayor tiene 9 años. Unas conversaciones, te juro que él está como muy consciente a su edad de todo. Se siente, charlamos y él analiza las relaciones y viste, a veces te dice, no, hoy no soy tan amigo de este por tal cosa, y él va tomando la decisión de hasta dónde exponerse o no. Y nosotros como lo escuchamos y lo vamos acompañando y guiando, pero también animándolo a que viva las experiencias, porque a veces también prejuzgamos y, bueno, y una cosa que él tiene, ponele, es que él sí tiene muy claro dónde están parados todos los demás, pero no él. Entonces, bueno, es chico obviamente, pero es también, claro, acompañarlo a decir, bueno, hacerlo reflexionar, ¿y vos cómo estás parado en esta historia? Porque estás siendo un observador, pero te estás poniendo adentro. Claro. Entonces, bueno, como que también es interesante. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué sentiste? Pero estar presente, ¿Y qué pensaste en ese momento? ¿Y cómo lo pensás ahora? Y ahora que lo ves de afuera, ¿qué onda? ¿Qué pensás? El trabajo de padres, digamos, para mí es como muy importante. El otro día hacer una entrevista esta semana a una chica que hace registro de la calle que me decía, somos formadores sociales, no sé cómo me dijo, asistentes sociales, ya el hecho de criar, ¿viste? Sí, porque son personas que van a formar parte de este mundo. Sí. Y es súper interesante esto que traes. Yo suelo bromear mucho con esto de me toca trabajar de madre, ¿no? Como, bueno, chicos, corto la reunión porque ahora me toca mi trabajo full life, que es trabajar de madre, y me encanta, y lo elegí, y lo sigo eligiendo día a día. Pero es algo que nosotros como generación nos planteamos. Generaciones anteriores no existía tal cosa. Era como, no sé, yo recuerdo, yo me crié, yo tengo 2 hermanos de sangre, pero en una familia ensamblada donde éramos 6 pibes. Y mi padre y su mujer decían, los pibes se crían solos. ¿No? Hay mucho dicho hoy de eso también. Como son tantos que se crían solos. Pero digo, hay toda una generación de mapadres que nos planteamos esto de, che, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero construir esto? Nosotros venimos de una crianza y aprendemos a ser madres cuando fuimos hijas. Y todo lo que nos vivió, no voy a ser como mi madre, y de repente te miras al espejo y decís como, soy mi vieja. Y esto nos pasa, y en este darnos cuenta del soy mi vieja, es donde podemos decir, pará, ¿y qué cambió? ¿Y cómo lo cambió? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo implemento? Eso es lo que yo digo el trabajo de mapadres.
el espacio de pensarlo, de no hacer lo mismo o lo contrario, sino, che, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo puedo criar? ¿Qué es esto de criar de una manera respetuosa? ¿Qué opciones hay? No me gusta el colecho, sí me gusta el colecho. ¿Qué me pasa con eso? ¿Qué le pasa a todo este entorno? ¿Qué le pasa al desarrollo de mis hijos de acá y en el futuro? Pero si no lo hago a los 3 años, a los 5, a los 7, lo puedo hacer a los 15, lo puedo hacer a los 20, lo puedo hacer a los 40. Como en el momento en que me doy cuenta, puedo cambiar la historia. Y esto es algo que trabajo muchísimo con mis pacientes con traumas. Justo te quería preguntar esto. La mayoría de los pacientes que vienen, no sé, el trauma, ¿generalmente nace en la infancia? ¿O hay traumas que se instalan en nosotros en determinados Tenés trauma momentos de la simple, vida? que puede ser en cualquier momento de la vida, que es un episodio, me cambió la vida, un antes y un después. Y que puede ser, no sé, Sí, algo, un accidente, una un muerte. accidente, una pérdida, una relación afectiva, un cambio de trabajo. Tuve una vez un paciente que hizo un estrés postraumático por ganarse la lotería. Claro. ¿Sí? ¿Pero por qué? Eso es algo que irrumpe en tu realidad, la rompe y te cambia y te pone en otro lugar donde no tenés recursos y herramientas para hacer con esa otra Claro. realidad diferente. ¿Sí? Digo, no sé, trauma por migración. Tengo una colega que va a escribir su tesis sobre trauma por migración, porque no hay mucha bibliografía de eso. Claro. Y vivimos en un mundo migrante. Claro. ¿Sí? Los ciudadanos del mundo son migrantes permanentes. Y eso va dejando sus huellitas. Trauma complejo, que yo lo que más trabajo es trauma complejo, sí tiene que ver con entornos vulnerados en la infancia y en la adolescencia. Claro. Desde la DBT, la terapia dialéctico-conductual, hablamos de que hay una base genética, biológica, de personas hiperreactoras que tienen como mucha intensidad emocional y desregulación, como de 0 a 100 en una emoción me voy en un segundo. Y después me cuesta muchísimo bajar, ¿viste? Cuando decís como, estoy súper enojada, sé que no corresponde, sé que está, pero no puedo bajar, no puedo calmarme. O estoy súper triste y está bien, es una estupidez por lo que estoy triste, pero no puedo salir de esta tristeza. Bueno, hiperreactivos sostienen mucho tiempo la emoción, pero eso también, en la infancia hubo un ambiente invalidante. Como, no exageres, no es para tanto. Bueno, es una pavada, mañana se te pasa. Digamos, el sentimiento. Invalidar la emoción. Okay. Había un ejemplo del libro cuando yo estaba en la facultad, donde niño o niña llegaba de la escuela triste, y esto te va a recordar a nuestras infancias, llegaba a la escuela triste porque se peleó con la amiga, con el amigo, porque alguien le sacó la goma y no se la devolvió, o algo pasó en la escuela, no se pudo defender, o se defendió pero no fue eficaz, no logró resolver el problema, llega a casa, está triste, madre, padre, le dicen, en lugar de decirle, ay, ¿qué te pasó? Contame, que es lo que ejercitamos nosotras, con todo lo que yo hago por vos y encima estás triste. Sí, o es una pavada, seguro te pasó una pavada. Problemas son los míos. Claro. ¿Sí? Eso invalida la emoción. ¿Qué es? No debería sentir lo que estoy sintiendo. Claro. Soy inadecuada, me falta actitud, no tengo una buena actitud ante la vida. No, no sirvo para nada. Si me pongo triste por cualquier pavada, no sirvo. ¿Sí? Entonces tenemos una sensación de invalidación personal y esa invalidación personal no me permite evolucionar el reconocimiento y el manejo de las emociones. Porque no hay un contexto que te diga, che, está bien enojarse, está bueno, el enojo me sirve para poner límites, para marcar eso que no me gusta, para decir, conmigo no se jode. Cuando te enojas, una vuelta trabajé con chicos en un jardín donde había uno que hacía bullying a todos, ¿no? Entonces empezamos a probar distintas formas de enojo y hacíamos como esto de abrir el pecho y decir como, momento, conmigo no. Y a partir de ese momento no hubo más bullying. Por un lado, sí, esto de anular o invalidar la conducta está ok, pero por otro lado, a ese niño que hace bullying, también tenemos que acompañarlo y darle recursos lingüísticos y conductuales para poder resolver los conflictos. Claro. No es solamente te aíslo, porque eso es bullying también. Claro.
¿sí? Te buleo por bullying. No, no es como darle de su propia medicina. Lo que tenemos que hacer es enseñarle, darle recursos de palabra, de discriminación de qué es lo que te está pasando, qué de esto es un problema para vos, cómo resolvemos este problema, qué tiene que suceder para que vos sientas que este problema se resolvió. ¿Sí? Y estas son preguntas básicas que hago todo el tiempo. Como pacientes que llegan con un cuento histórico, el papiro, ¿viste? De todo lo que me hicieron. Bueno, ¿dónde empezó todo esto que te hicieron? Hoy, para que lo traigas hoy. ¿Cuándo empezaste a sentirte así? Y ahí encontramos un disparador que quizás es un histórico que se reactualizó con una cosa chiquitita de hoy. Esa cosa chiquitita de hoy la podemos resolver. Y cuando resuelvo eso que pasó hoy, puedo empezar a resolver toda la historia. ¿Por qué? Porque te estoy dando el recurso. Y no es que te lo doy yo, a veces sí que te doy el recurso, a veces que vos misma te das cuenta como, es verdad, lo puedo hacer como tal, modelás. Es verdad, lo puedo, no me comuniqué adecuadamente, lo puedo decir de esta manera. Ay, no se me había ocurrido pensarlo de este lado. ¿Sí? Es el recurso para resolver ese problema que te está activando un estado emocional disruptivo y que no sabes cómo resolverlo. Seguimos con Vale acá en Conectar para Brillar y le voy a hacer una pregunta que me gustaría que nos cuente. Vos contás sobre experiencias somáticas, digamos, y bueno, que estás trabajando con eso. Quería saber si vos nos podías contar cuál fue alguna en tu vida que liberaste y que fue transformadora para vos, alguna que puedas contarnos. Bien, te cuento un poquito de la teoría. Dale. Históricamente, en la psicología se trabajó con la palabra hablada, no con el cuerpo. En los años 70 aparece Peter Levine diciendo, ¿por qué los animales salvajes, que realmente todo el día están expuestos a la muerte, matar o morir, no tienen signos de estrés postraumático? Los animales domésticos, que no tienen exposiciones a amenazas tan reales, sí tienen estrés postraumático. ¿Cómo se ve el estrés postraumático en los animales? Se quiebran la patita, se enferman, dejan de comer, ¿sí? ¿Dónde vas a ver un tigre con la pata quebrada? Claro. Esa fue la hipótesis de Peter, y a partir de eso empezó a investigar qué pasa con el trauma y con el cuerpo. Descubrió que cuando tenemos situaciones traumáticas, nuestro cuerpo se prepara para defenderse, pero por las características propias de la situación, no llevamos adelante esa defensa. Por otro lado, en los 80s empiezan Pat Ogden, Kekuni Minton y el equipo, que ellos vienen de la psicología y entienden lo mismo, como las psicoterapias actuales no dan respuesta al trastorno por estrés postraumático. Los flashbacks de guerra, ¿sí? Estas situaciones de escucho un ruido en la pared y pienso que es una bomba, o que es un tiroteo. Entonces empezaron a ver que desde la reacción corporal podíamos empezar a intervenir y resolver esas situaciones de trauma psíquico. ¿Sí? También se ha trabajado mucho con niños en alta vulnerabilidad sociofamiliar, donde hay muchos gestos de los niños, en adultos, en adolescentes, que son como muy automáticos de defensa, pero que se repitan en estímulos inocuos tal vez. Entonces, las terapias de base somática trabajamos sobre el lenguaje corporal propiamente dicho, la sensación, el movimiento automático, el impulso de acción, el revoleo de los ojos, ¿no? Desde la PNL también lo trabajamos. ¿Dónde busco la información y qué tipo de información estoy buscando y adquiriendo? Y cómo la estoy vinculando. Y actuamos sobre el cuerpo. Experiencias transformadoras mías. Yo como llegué a experiencias somáticas fue mágico. Yo recién recibida, no tenía un mango, nada. Vivía sola alquilando un departamento y juntaba las monedas para llegar a pagar el alquiler. Comía en la casa de mis amigas o arroz partido. Era como esas etapas de la vida donde no tenés nada. Sí, sí. Y estaba el Congreso de Psicotrauma en Argentina. Y yo tenía que ir. Me escabullí, conseguí una tarjeta con mi nombre, como para entrar a las charlas gratuitas, pero no al congreso. Voy, me equivoco de sala porque mi profe estaba dando una charla en una sala y yo entro a otra sala, iba a saludar a mi profe, entro a otra sala y cuando abro la puerta hay una imagen de
palestinos e israelíes, una brasilera hablando, y apenas entré el cuerpo me empezó a temblar y empecé a llorar. Dije, ok, si el cuerpo me llora es acá. Me senté, escuché la charla, terminó la charla y le digo, no te escuché la charla, pero yo quiero aprender esto. Y me dice, bueno, yo quiero armar un curso, mañana pasado necesitamos el lugar, te consigo el lugar, necesitamos la gente y una asistente que administre todo, soy tu asistente. No sé si te lo puedo pagar, pero necesito aprender esto. Y llegué a mi casa, agarré el libro de las 1001 noches, que era mi caja fuerte, empecé a juntar moneditas, llegué a pagar la mitad de la inscripción de la formación en la experiencia somática y trabajé muchísimo para hacerlo. Hice el primer nivel y en el segundo día de la formación soy sujeto de prueba. Estaba sentada así y de repente le digo como, tengo la sensación de las botas de esquí. Siento las piernas heladas, congeladas, los pies helados y congelados, con un peso como la bota de esquí, que no puedes levantar la pierna porque no tenés fuerza. Y no sé exactamente cuál fue la intervención que hizo ella. Primero me dijo, sí, vení, volví acá, porque yo me estaba yendo al trauma. Y en este momento veo una situación traumática. Y me dice, ¿y si pudieras mover el pie, qué harías? No sé, es como que quiero saltar. A ver, hacer el movimiento. Y hago así. Y en ese momento fue... Me incendié, empecé a transpirar, a temblar, a reírme. Y vi la situación traumática resuelta. ¿Sí? Fue como un segundo donde yo pateaba la cabeza del violador y me lo sacaba de encima. ¿Sí? Eso me sucedió cuando yo tenía 7 años de edad. Pero en esa situación, que fue en 2012, no, antes, 2011, resolví todo eso. Esa noche me voy a cenar. Ya, o sea, terminó esa sesión, me fui a mi casa, me bañé, subí, bajé las escaleras, entré en una especie de hipomanía, fui caminando, volví caminando, era feliz, todo, mil. Ok, voy a cenar y me siento en el medio del salón del restaurante. Y en un momento digo como, es la primera vez que me puedo sentar en el medio de un salón. Yo siempre me sentaba en el rincón, al lado de la ventana y al lado del matafuegos, porque siempre tenía que estar en estado de hiperalerta, de poder escapar rápidamente y poder resolver y rescatar a la gente. Cuando hice periodismo yo quería ser periodista de guerra, porque yo quería reportar, denunciar y salvar. Bueno, en esa situación me cambió muchísimo la vida. Tanto empecé a ver mucho más, empecé a escuchar mucho más. Después tuve un montón de otras sesiones que también fueron un cambio, pero esa fue como, ok, gracias cuerpo por decirme quédate acá, aprende esto. Gracias por llorar cuando vi esa imagen. Hay que escuchar el cuerpo, hay que seguir nuestro instinto, que a veces está nublado por nada, por la estructura, por lo que hay que, por el deber ser, por lo que corresponde. Fíjate, si repararon toda su historia, no tenía entrada, se las ingenió para entrar, no fue a la charla que tenía que ir, todo fue pasando como, o sea... Un derrotero donde el cuerpo mismo te va llevando a donde tenés que estar. Cuando algo tiene que ser, es... A sanar. A sanar. A sanar. Acá, bueno, la pregunta que sigue, ella ya viene contando a lo largo de esta conversación que se formó en un montón de disciplinas, pero quería saber cuál fue la que te hizo más clic al transitarla. Yo ya estaba haciendo terapia Gestalt, danzaterapia, psicodrama, antes de psicología, aromaterapia, masoterapia, siempre laburé con el cuerpo. Y me pasaba yo me banqué la carrera de psicóloga haciendo masajes. Y me pasaba de que tocaba un puntito de reflexología en el pie y la persona hacía como ¡uah! Lloraba, liberaba, soltaba, empezaban a temblar, como cosas que después entendí de ser experiencia. Claro. ¿Qué otra terapia? Las terapias somáticas, experiencia somática, fue esta cosa vivencial y después encontré todo el abordaje teórico que lo sustenta en la psicoterapia sensoriomotriz, porque es más psi, no tanto cuerpo. O sea, es mucho cuerpo, pero también tiene todo un sustento psicológico, neurológico, inmunológico. La psiconeuroinmunocrinología me vuela la cabeza. Es como, ¡ah!
claro, era obvio, pero nadie lo había dicho antes. La DBT me dio herramientas para la vida. DBT. Terapia dialéctico-conductual. Ok. Es una de las herramientas terapéuticas que más utilizo hoy. La DBT, a mí en lo personal, las habilidades DBT me dieron respuesta a un montón de cosas que yo no sabía hacer. Por toda esta historia de trauma, te conté uno. Sí. Hay mucho debajo del puente. Yo no tenía un montón de habilidades. Claro. No tenía habilidades de regulación emocional, no tenía habilidades de poder calmar mi mente. Yo me obsesionaba con ciertos pensamientos o ciertas acciones y ciertos pensamientos normalmente autodestructivos. Me dio la posibilidad de resolver un problema hablando. Esto que te digo que hago con Sofi, lo aprendí en la DBT. Claro. Y lo aprendí de grande, ya siendo psicóloga recibida. Porque en algún momento, en una de esas charlas del Congreso de Psicotrauma, escuché a alguien muy interesante que hablaba de DBT y dije como, necesito eso. Junté la plata, me anoté, pagué la formación y la hice y fue como, esta era la herramienta que necesitaba. ¿Sí? Y a mí personalmente me cambió la vida. Después de eso vinieron experiencias más espirituales, más retiros de silencio, retiros de mindfulness, fue más entrar en otra corriente con las terapias más existencialistas, donde yo había estudiado la Gestalt desde un lugar muy chato y entré en un lugar existencial espiritual de la Gestalt, donde todas las imágenes que aparecían en la Gestalt tenían otra dimensión. Y era como, abrí el mundo, como, ok, hasta acá sobreviviste, ahora salí a transformar la realidad. Después trabajé mucho tiempo sola, integrando todo esto, creé el sistema Soma que integra el campo mórfico, algo de las constelaciones, o sea, el campo morfogenético, integra todo el movimiento corporal de las terapias somáticas, integra habilidades de la DBT, todo esto es Soma, que es con lo que trabajo mayormente. Y tengo una pregunta, si alguien quiere hacer un taller de estos que vos hacés, o cómo es la experiencia, ¿es grupal, es individual? ¿Cuánto dura? Como para que la gente sepa. Talleres grupales, hay un abanico gigante. Como tengo tantas herramientas, a veces cuesta mucho como armar algo estable. Sí, terapia individual, tengo muchos pacientes en terapia individual. Trabajo en equipo con psiquiatras, psicólogos y counselors, donde armamos un tratamiento integral para cada paciente que viene de manera individual. Por otro lado, tengo los grupos de habilidades DBT, esto que a mí me dio herramientas, es como compartirlo con el mundo porque es maravilloso. Entonces, doy periódicamente talleres de habilidades DBT grupales, online y presencial. ¿Y esos son de formación o son de tratamiento? De las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Para colegas, terapeutas, aprenden a enseñar las habilidades, aprendan las habilidades y aprendan a enseñarlas. Y para los pacientes o las personas que quieren aprender estas habilidades, es el mismo programa, transitamos lo mismo, porque también una persona que tiene una disrupción emocional y aprende las habilidades puede compartirlas con sus personas allegadas. Claro. Entonces es para todos. Después tenemos las clases sueltas de Soma de los viernes online, donde nos juntamos en Zoom y qué emoción quieren trabajar. La tristeza, la angustia, el enojo, no tengo ni idea. Y según eso que va surgiendo ahí, armamos una dinámica corporal con ciertos movimientos, con ciertos ejercicios del yoga, del tai chi, de las artes marciales, de la psicoterapia somática, de medicina china y el movimiento de la energía, de Ayurveda y el movimiento de la energía, y se libera la emoción del momento y se hace una pequeña integración después. Y también está el taller para pacientes con trauma complejo, y ahí sí son pacientes porque tienen que estar en un contexto terapéutico. Claro. ¿Sí? Trabajamos los síntomas de trauma complejo, trabajamos habilidades para la vida, trabajamos resolución de conflictos y después hay sesiones individuales donde trabajamos puntualmente ciertos traumas. Bueno, hablando de eso, al inicio yo la presenté y hablé del MDR y el FT. Acá yo tengo que es, pero quisiera que le cuente a la gente que les cuente qué son estas siglas y bueno, por qué es importante también utilizar esto dentro de lo que vos haces. EMDR, MDR, significa desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular.
Es una técnica creada por Francine Shapiro, de casualidad, en 1989. La bochan en una tesis doctoral, sale caminando por el parque totalmente devastada. Cuando llega al otro lado del campus se da cuenta que se siente bien, que tiene una idea novedosa. Entonces dice, ok, esto que me pasó es mi tema de tesis. ¿Qué fue haciendo? Ella fue caminando, al ir caminando vas haciendo una estimulación bilateral, y fue mirando unos pajaritos que iban pasando de un lado al otro, movimiento ocular. Entonces empezó a investigar, empezó a probar con distintas personas con situaciones traumáticas puntuales, armó un protocolo muy específico y en 10 sesiones resuelves un trauma. Es súper eficaz, súper eficiente, es basada en la evidencia, hay muchísima investigación al respecto porque nació en un laboratorio. Claro. Entonces ya tiene un protocolo que nos da para investigarlo y probar qué pasa antes, durante y después. Y es hiper eficaz. Está probado que sirve no solo para trauma, sino para un montón de otras cosas también. La verdad es que lo escucho. Es maravillosa. El otro día una amiga me compartió un video de Miley Cyrus hablando de que a ella EMDR le había cambiado la vida. Ah, mira. Mucha gente utiliza EMDR y la verdad es que es una técnica excelente. ¿Y el FT? EFT. EFT son siglas en inglés, ¿no? Sí. Bueno. Sí. A los ingleses les encantan las siglas. EFT, Emotional Freedom Technique. También hay una variante que es TFT, es Thoughts Freedom Techniques. O sea, técnica de liberación emocional y técnica de liberación de pensamientos. Es lo mismo, lo que pasa es que la crearon dos amigos que después se separaron y cada uno se quedó con un nombre. Sí. ¿Cómo pasa? ¿De qué se trata? Esto lo vas a encontrar en todos lados. Mucha gente hace esto de me amo y me acepto tal como soy, me amo y me acepto tal como soy, me amo y me acepto tal como soy. ¿Sería el tapping? Exacto. Ah, ahora, okay. El tapping, yo siempre digo, el tapping es la versión económica. Okay. Tenés la versión high ticket. La versión high ticket es el TFT, que tenés todo un protocolo armado donde vas preguntando y estableciendo ciertas formas de trabajo y ejecutás un protocolo como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es un protocolo de 4 fases. Los puntos que estás tocando son terminales de los meridianos de medicina tradicional china. Es donde termina el meridiano, salvo porque el meridiano de vejiga termina acá, pero si te golpeas acá, te duele. Claro. Si te golpeas acá, activas. Lo que hace es liberar la energía emocional correspondiente a ese meridiano. ¿Sí? Trabaja desde un campo energético, pero también trabaja en relación a los órganos y a las vísceras. Porque el paradigma de la medicina tradicional china es holístico, integrador. Los 5 elementos y las 3 funciones corresponden a un órgano y una víscera, a una emoción, a una estructura o forma de pensamiento, a una función fisiológica y a un paradigma de cómo vemos la vida. Entonces, cuando empezás a ver a la persona desde la medicina tradicional china, tenés una mirada abarcativa y liberadora si tocas los puntos correctos. Qué interesante, ¿cuánto sabes, Vale? Yo la escucho y pienso, tendría que hacerle entrevistas por tema. Por cada disciplina. Por cada disciplina. Bueno, estamos llegando ya al final de esta entrevista, quiero decir. Si vos tuvieras que compartir un mensaje para todos los que nos están escuchando y están viendo, ¿qué les dirías de tu experiencia personal y profesional? ¿Por dónde empezar, digamos? Si sienten que hay algo dando vueltas, que puede ser un trauma, un conflicto no resuelto, por ahí no lo tienen identificado, que realmente es un trauma, pero hay algo que les está haciendo ruido y sienten que vale ayudarlos. ¿Qué les recomendaría? Es muy difícil la pregunta porque yo pienso en todo el abanico de personas que consultan y yo tengo varios lemas que son como mis principios éticos, ¿no? Como todos tenemos el derecho y la posibilidad de ser felices.
por más que hayas vivido la peor vida, que te hayan hecho lo peor de la historia de la humanidad, tenés el derecho y la posibilidad de ser feliz, de ser libre y elegir la vida que querés. Y eso se puede lograr con constancia, con permanencia, con trabajo, pero se logra. Y digo, hay una terapia para cada persona. Y hoy tenemos mucha disponibilidad de muchas terapias diferentes. También hay algo importante. No te quedes donde no estás cómodo en una terapia. Pero no digo cómodo de esto me incomoda porque me está enseñando algo. No te quedes donde sentís que todo lo que está pasando va en contra de tu ética personal. Sí, o no te hace sentido. Bueno, Vale, la última pregunta que le hago a todos mis invitados es: ¿qué le agradeces a la Valeria de hoy? ¿Y qué le dirías a la Vale de la adolescencia si te la cruzaras? Y es un trabajo que hago mucho, esto de abrazar a la niña que fui, al adolescente que fui. Le daría mucho amor, básicamente le daría mucho amor. Y yo todos los días me agradezco la vida que tengo. Soy muy feliz. Lindo. Por este trabajo que fui haciendo todos los días, ¿no? Y reviso como, ok, hoy no estoy siendo tan feliz. ¿Por qué? ¿Qué tengo qué puedo corregir? ¿Qué puedo mejorar de esto? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No? Como, y es todos los días el trabajito de pensarlo y de estar presente y de construir la vida que quiero. Hoy miro a la niña y al adolescente que fui, las abrazo con un amor infinito y les digo, llegamos, somos felices, estamos acá y estamos spreading, repartiendo felicidad. Qué lindo, qué hermoso. Bueno, tiene una energía muy linda, Vale, no saben su sonrisa, ella realmente transmite felicidad y plenitud, quiero decir. Gracias. No tuve la oportunidad de hacer ninguno de los talleres, pero ahora me he tentado. Venite. Algo de todo lo que mencionó me parece que voy a hacer. Acá vamos a dejar su Instagram, si querés decirlo, pero lo vamos a poner acá lic.valeriagreco. Perfecto. lic.valeriagreco, la pueden seguir en Instagram y ahí ya tiene todo. En el Linktree yo ya entré, ya tiene todo, tiene su página web, donde está toda su historia por año. Me dio risa porque hizo tantas cosas que, claro, dijo, el que quiera revisar, que haga clic en el año y mire. Así que... No está actualizada, me faltan los últimos 5 años, creo. Pero bueno, nada, un placer, Vale, gracias por estar acá en Conectar por Avellar, por compartir su experiencia, por enseñarnos a todos los que estamos escuchando. Que la verdad, bueno, una caja de información espectacular y bueno, todos los que quieran conocerla o consultarle, me pueden escribir. Bienvenidos. Así que, bueno, por más felicidad, por más conexión y conectar para brillar. A brillar. Gracias, Vale. Gracias. Un placer.